capítulo 10. Y cuando lo tengan, me dicen amén. Gloria a Dios. Quiero leer, hermanos, del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Hechos 10, del versículo 1 en adelante. Y la iglesia dice amén, y dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora quiero que lean conmigo del versículo 26 en adelante del mismo capítulo. Ahora desde el 26 y continuamos, y dice así: Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual a ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quiero dar como tema, gloria a Dios, cuando buscas a Dios con tu corazón, encontrarás los dones del Espíritu Santo. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Podemos ver aquí, mi hermano, que Dios no hace acepción de personas. Tú puedes recibir el poder de Dios así como yo lo he recibido. Porque aún Pedro dice que él cargaba la gloria de Dios con él. Porque dice que él estaba junto a Jesús, comió con él, aprendió de él, se dejó bautizar, mi hermano, fue un discípulo del Señor, se dejó instruir. Dios le enseñó, mi hermano, Jesús en persona, cómo tenía que actuar, cómo tenía que levantarse para apacentar las ovejas. En otras palabras le dijo: Pedro, a ti te dejo encargado la iglesia. Y cuando ahora Pedro viene y agarra ahora la responsabilidad de apacentar las ovejas y venir y enseñarles el evangelio, podemos ver aquí, mi hermano, que él solamente a la iglesia le predicaba, solamente a los judíos, hermano, y de ahí no salía. Y podemos ver aquí que Dios lo quería enviar a él más lejos, pero Pedro se estaba limitando. Pero podemos ver aquí que entonces Dios le hace sentir a Cornelio, cuando él estaba en un ayuno, que por visión le dio ordenanza de lo que él tenía que hacer, y que tenía que ir a mandar a buscar a Simón Pedro para que fuera un discípulo de él, para que pudiera recibir los dones del Espíritu Santo. Y si él no lo hacía, entonces no iba a poder recibir un poder que ya Dios le había dado. Porque podemos ver aquí, hermano, que Cornelio fue un varón que dice la palabra que era un jefe de un centurión llamado la Italiana, o sea que tenía una compañía de ejércitos. Podemos ver que aquí en los Estados Unidos también tienen sus compañías, tiene el Army, tiene también los Navy SEALs, tiene también, mi hermano, también las fuerzas aéreas. Podemos ver que hay diferentes categorías para cada ejército. Podemos ver aquí que el ejército de este centurión se llamaba la Italiana. Y cuando él viene, quiere decir, mi hermano, que él era un extranjero, no era de los judíos, era una persona apartada, era una persona, hermano, que no pertenecía a ese concilio. Era una persona, mi hermano, que no era cristiano tampoco, pero era piadoso, era mi hermano dadivoso, daba limosna y siempre estaba en oración. Y esto fue lo que le habla a Cornelio, la puerta de bendición, para instruirlo, para que él pudiera ahora recibir el poder que Dios le tenía reservado. Y podemos ver aquí, hermano, que ahora Dios le habla a Cornelio y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, porque tú has sido fiel. Hemos recibido las limosnas, Dios ha recibido en su trono y ha recibido también tu justicia y tus oraciones. Quiere decir, hermano, que cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú das limosna y tú eres dadivoso y tú ayudas a tu prójimo, también Dios lo ve. Y esto hace que nosotros entremos en justicia, y Dios ama al justo. ¿Qué pide, hermano? Dios ama a aquel que hace justicia. Dios se compadece de aquellos que quieren levantar al caído, que tienen un corazón humilde, que tienen un corazón que está dispuesto a llegar más lejos. Esos son los que Dios levanta, esos son los que Dios restaura, y esos son a los que Dios llama para darle más poder. Y podemos ver aquí que Cornelio fue uno de ellos, porque no solamente de labios honraba a Dios, no solamente, mi hermano, decía:
yo soy justo porque yo me congrego y yo soy un dominguero, yo soy el que me congrego ciertos días de la semana para buscarle a Dios y me voy a mi casa y no le hago nada mal a nadie, sino que él tenía que sembrar también en la obra. ¿Y cómo sembraba él? Él lo mostraba con sus acciones. Él lo mostraba porque dice que era un hombre dadivoso. Un hombre, mi hermano, que le daba su limosna a tiempo, siempre se preocupaba para bendecir la obra y pagar un precio. Y a través de este sacrificio fue como Dios lo halló a él, justo de recibir más bendiciones. Y eso es lo que Dios quiere darnos hoy. Quiere darnos esa bendición, quiere darnos ese poder. Pero para poder recibirlo, tenemos que empezar, hermanos, si todavía no somos cabal con Dios, si todavía le estamos fallando a Dios, no cumpliendo con lo que está establecido en la palabra y no lo demostramos con las acciones, entonces no podemos recibir más bendiciones, porque solamente los que pagan ese precio son las que la reciben. Así que nosotros tenemos, si no, todavía no estamos en cuenta con Dios, o si solamente, hermano, lo tomamos como una rutina y nos olvidamos del evangelio de lunes a sábado, no podemos recibir la bendición de Dios. Tenemos que vivir el evangelio que hemos aprendido. Tenemos que empezar, hermanos, si nosotros se nos ha predicado, nos han exhortado, nos han instruido, sigamos la ordenanza de Dios. Empecemos a caminar en fe. Empecemos, mi hermano, a enamorarnos más de Cristo. Empecemos, mi hermano, a meditar en la palabra que hemos aprendido, y el lunes, martes y miércoles vive en el temor de Dios. Empieza a caminar en santidad. Empieza a caminar en su justicia. Empieza a caminar, mi hermano, conforme a las leyes de Dios. Y vas a ver cómo Él te va a levantar. Vas a ver cómo Él te va a restaurar. Vas a ver cómo Él te va a establecer a tu familia. Los va a poner, mi hermano, las bendiciones que Dios tiene para ellos. Mi hermano, a través de tus oraciones las van a alcanzar. Pero vas a tener que pagar un precio. Dios no nos puede bendecir si no pagamos un precio. ¿Y cuál es el precio que tienes que pagar? Que tú lo demuestres con tus obras. Si Dios te dice, mi hermano, que en tu iglesia hay un culto, y hay culto, mi hermano, tal vez 3 o 4 días a la semana, vamos a tener, mi hermano, que involucrarnos más con la iglesia. Si la iglesia está en necesidad, vamos a tener que ayudarla. Si tu iglesia, mi hermano, te mandan a predicar, tú tienes que aceptar, mi hermano, esa responsabilidad. Si en tu iglesia te mandan a que tú ores en las madrugadas, tú tienes que clamar. Si te mandan a ayunar, tú tienes que ayunar. En otras palabras, tienes que estar pagando el precio para que recibas la bendición de Dios. Dice la palabra que Cornelio, cuando vio la visión, él no estaba comiendo, mi hermano, frijoles con habichuela. Él no estaba comiendo, mi hermano, arroz con carne. Dice que él estaba en ayuno. Dice que él estaba pagando un precio. Tal vez en su congregación lo mandaron a ayunar y él lo hizo. Tal vez lo hizo voluntariamente. Algo que muchos de nosotros no hacemos. A veces aquí, mi hermano, yo mando a ayunar a la iglesia, pero si ustedes no ayunan, el problema es de ustedes porque pierden la bendición. Pero si ayunamos y nos unimos y nos ponemos de acuerdo, así como Cornelio se lo propuso, fue el único que recibió. Pero hay muchos, hermanos, que lamentablemente no reciben la ordenanza. Se le da una ordenanza, mi hermano, y dice, no, otro lo hará por mí. Bueno, es verdad, tal vez otro lo va a hacer, pero tú pierdes la bendición. Tú pierdes lo que Dios te tiene reservado para ti. Y lo que tú votas, otro lo va a recoger. Aquí Cornelio recibió la bendición de los judíos que no aceptaron a Cristo. Aquí Cornelio, que era un italiano, aunque él era un jefe de un capitán de ellos, todavía un extranjero arrebató la bendición que era para Israel, su pueblo. Porque este hombre se la pasaba en ayuno y en oración. Este hombre hacía justicia, diezmaba, o sea que se preocupaba por cumplir la ley de Dios a la letra. Si nosotros nos preocupáramos de cumplir la ley de Dios, fuéramos bendecidos. Pero tú te pones a ver, mi hermano, si tú dejas de cumplir con estas ordenanzas de Dios y dejamos de diezmar, dejamos, hermano, de preocuparnos por la oración o por los hermanos, tú vas a ver que tú cada día vas a estar más atado. Entonces el enemigo va y te enferma a tu tía, te enferma a tu madre, te enferma a tu padre, te enferma a tu hijo, para que por ahí el enemigo te saque el dinero y cuando vengas a ver, estás cada día más pobre. ¿Quién vive, hermano? Y cuando vienes a ver, está más atado, ya está más cansado.
cansado, no tienes fuerza, entonces tienes que gastarte $100 en una pastilla, o pierdes 2 días de trabajo porque tienes que curarte de esa tos que tú tienes, y cuando vienes a ver, más fue lo que tú perdiste que por la bendición que Dios te tenía si hubieras sido fiel con Dios. ¿Quién vive, hermano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si no somos fieles, tomámonos cuenta. Empezamos a decir: Señor, si yo en este estado te estoy fallando, ayúdame a poder alcanzar a ponerme fiel contigo para que tú me bendigas. Señor, si se me dice que no peque más y yo sigo pecando o me sigo inclinando más al mundo, yo te pido que con tu poder yo tenga ayuno y oración para yo no inclinarme al mundo, no inclinarme a lo de la carne, sino que yo me incline a tu espíritu. Y vas a ver que cuando tú pagas ese precio, entonces el Espíritu Santo te va a abrir puertas. Entonces Dios te va a bendecir. Pero queremos que Dios nos bendiga y no pagamos el precio. Queremos recibir más de Dios. Queremos recibir los deleites y de la comida que Dios tiene en el cielo preparado para nosotros, pero no queremos pagar el precio. Podemos ver que aquí, mi hermano, un hombre que estaba en ayuno y que daba su diezmo, que daba su limosna, que era cabal, se le apareció el ángel y habló con él. Porque Dios, mi hermano, se acerca a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Dios se acerca a aquellos que son humildes. Dios se acerca a aquellos que de verdad pagan ese precio. Y lo que Dios quiere, hermano, es más de nosotros. Lo que Dios quiere es que vengamos y paguemos el precio para que hoy día Dios nos levante. Si en tu congregación todavía no estás pagando ese precio, es necesario que empecemos a darlo, mi hermano. Porque el problema no va a ser del pastor ni de la iglesia. El problema es individual, que cada uno tiene que tomar su responsabilidad y empezar a pagar un precio. Aquí Cornelio, mi hermano, por haber hecho esto, recibió la promesa. Y dice, mi hermano, que un día en ayuno se le apareció el ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones han llegado porque hemos visto que eres justo, das tus limosnas, eres cabal, y tu justicia ahora me has permitido que yo me acerque a ti y te dé ahora las direcciones para que recibas más bendiciones. Y lo mandó que buscara a Pedro. Ahora, ¿por qué el ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que necesitaba conseguir a Pedro? Porque Pedro se le fue instruido y se le fue dado a la iglesia para que le enseñara que el pueblo que aceptara a Cristo como su único Señor y Salvador pudiera ser salvo y recibir también la bendición. Y podemos ver aquí que Pedro solamente a su iglesia le predicaba, pero de repente le vienen estos hombres a buscar a Pedro y lo llaman y le dicen: Pedro, estamos buscándote porque Cornelio tuvo una visión contigo y con el ángel que lo instruyó que te buscara y que te llevara a su casa. Y dice que Pedro, mi hermano, cuando esto ocurrió unos pocos minutos antes, él también estaba en ayuno, porque dice que no había comido. Y cuando Pedro estaba en ayuno, es que, mi hermana, que tiene el Espíritu de Dios tiene que estar en ayuno. ¿Quién vive, hermano? El que no está en ayuno, mi hermano, está en la carne. Y el que está en la carne no recibe ni poder, ni revelación, ni recibe revestimiento, porque estamos en la carne. Es necesario que volvamos al Espíritu. Dice que Pedro también estaba ayunando, y como él estaba ayunando, también se le apareció Dios y habló con él. Y le dijo, dice que vio, mi hermano, que descendía del cielo. Dice que un lienzo lleno de animales, lleno de carne de todo tipo, de aves, de cerdos, de bestias, de reptiles. Y dice que descendió esa bolsa, ese lienzo, y se lo expandió y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: no, Señor. Como él vio, hermano, que había animales de todo tipo, reptiles, cocodrilos, dijo: ¿qué es esto? Pero Padre, yo nunca he comido cosa inmunda, yo no voy a comer eso. Y él le dijo: no llames a lo que yo he santificado inmundo. Y dice que 3 veces se negó y 3 veces Dios le dio la misma respuesta. Y cuando él despierta desde, mi hermano, de esa visión, le están tocando la puerta y él la abre. Y eran estos hombres que Dios les había mandado que llamaran a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio. Entonces viene Pedro, ahora entendiendo que estos hombres no eran de Israel. Como tuvo una visión antes, se sometió y hizo caso. Y se fue con ellos. Y cuando llegó, el hombre de mi hermano Cornelio, cuando lo ve, se postra y le dice: hey, yo soy hombre como tú.
levántate, ponte de pie. Dios me ha enviado a ti porque dice que no llame inmundo a los extranjeros. Entonces yo vengo aquí, yo quiero saber por qué motivo me estás llamando. Y el hombre, como también era de un hombre de ayuno, le dijo: lo que pasa es que yo tuve una visión como tú, Pedro, que me mandaron a llamarte porque yo necesito saber cuáles son las instrucciones para yo poderme levantar, para recibir esa unción que tú tienes, para poder seguir yo dando más libertad al Espíritu. Dime lo que tengo que hacer. Y dice que el hombre estaba atento a la instrucción de Pedro. Este hombre estaba fijando sus ojos a la predicación de Pedro. Y dice que, mi hermano, que todo lo que salía de la boca de Pedro, él lo quería recibir para poder levantarse. Y lo que está matando hoy espiritualmente a la iglesia es que nosotros ni siquiera los predicadores le ponemos atención. Dios te los ha enviado para que tú te alimentes de ellos, para que tú recibas lo que viene del Espíritu, para que tú recibas en los aires y en tu corazón lo que viene del Espíritu que Dios habla a través de lengua, a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la predicación. Pero como no tenemos la concentración en eso, sino en otra cosa, perdemos la bendición. Pero este hombre estaba concentrado en lo que iba a decir Pedro, que vive, y estaba tan atento que dice que él quería seguir dando la instrucción, que sus ojos estaban fijados en el predicador. Y dice que él estaba ahí sentado, y Pedro viene y le dice a ellos: bueno, yo he sido enviado aquí también porque tuve una visión. Ahora bien, yo veo que Dios no tiene acepción de personas. Así como Dios nos ha hablado a nosotros los judíos, también tiene misericordia para los gentiles. Y empezó a decirle que si ellos aceptaban a Jesús como su único Señor y Salvador, podían también recibir el poder del Espíritu Santo. Y mientras él todavía estaba hablando y todavía le estaba diciendo que Jesús es el Señor, en el Espíritu ellos recibieron esa palabra. Porque dice que de repente, mi hermano, descendió el Espíritu Santo y los bautizó a todos porque aceptaron la palabra de Pedro. ¿Qué bien, hermano? Cuando tú aceptas las ordenanzas de tus líderes y cuando tú te sometes a las instrucciones del predicador, tú recibes el poder de Dios. Tú recibes la unción del Espíritu Santo. Tú recibes el poder. Y tú vienes y te levantas. Si tú estás caído, si estás deprimido, si estás, mi hermano, triste, el Espíritu te levantará cuando tú recibes el poder de Dios. Pero ¿qué tienes que tener tú? Estar atento. Anhelar con tu corazón las bendiciones del cielo. Anhelar con tu corazón recibir lo que viene de Dios. Que tú vengas a la iglesia y tú pongas en tu mente: Señor, hoy quiero ser lleno de ti, hoy quiero ser lleno de tu poder. Pero no solamente que tú lo anheles, sino que al mismo tiempo tú pagues el precio, que estés en ayuno o que estés cabal con Dios para que puedas recibir la bendición. Porque yo sé que todos ellos querían recibir, pero solamente el que estaba en ayuno, solamente el que era cabal, solamente el que era espiritual fue el que recibió el poder de Dios. Y dice que los que estaban en el Espíritu, y vuelvo y repito, los que estaban en el Espíritu recibieron, dice que automáticamente vino el poder de Dios sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y empezaron a hablar en lenguas de fuego. Y vino el poder de Dios y los arropó. Porque los que pagan el precio y los que caminan el camino que Dios les ha dicho que sigan y se someten al predicador y a las autoridades que Dios les ha dado, entonces se te abrirán las bendiciones del cielo. Entonces alcanzarás lo que Dios tiene para ti. Ahí es donde vas a recibir poder. Ahí es cuando tú recibes los dones espirituales. Ahí es cuando se te abren las puertas en tu trabajo, en tu empleo, en tu casa, donde Dios te bendice, donde Dios te guarda. Porque ahora, como estás siguiendo las ordenanzas, entonces estás listo para recibir la bendición de Dios. ¿Qué tenemos que hacer más nosotros, hermano? Empecemos a poner más atención a lo que se nos dice. Concentrémonos en el predicador, concentrémonos en la palabra, recibamos y anhelemos para que recibamos, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Porque Cornelio estaba haciendo todo bien
El problema es que estaba limitado, porque todavía no había aceptado a Cristo como su único Señor, sino que él estaba todavía en el Antiguo Testamento. Todavía estaba, mi hermano, estaba leyendo el Torá. Pero dice que el ángel le dijo: es necesario que aceptes a Cristo para que ahora venga más poder del cielo. En otras palabras, que aceptemos a Dios en nuestro corazón, que nos acerquemos más a Él, que empecemos a meditar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver ahora cómo más poder, cómo más autoridad y cómo más Dios ahora te empieza a abrir las puertas. Si las puertas las tienes cerradas, si todavía estás en un solo nivel y no avanzas, eso es un problema. Y si tú estás ahí por mucho tiempo, pasan los años y sigues en el mismo nivel, hay un problema de crecimiento. Estás estéril espiritualmente. Tienes que ahora romper ese esquema. ¿Cómo? Mi hermano, te analiza tu vida. ¿Estás diezmando? ¿Estás haciendo justicia allá afuera? ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿Lo aborreces o lo amas y clamas por ello? ¿O vienes tú con tu orgullo, no estás clamando por nadie, sino solamente por el beneficio propio? ¿O vienes tú, mi hermano, todavía estás encerrado con el pecado, con el secreto? Estás cometiendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces esto te esteriliza espiritualmente. En otras palabras, no hay fruto. Cuando tú esterilizas algo, es que algo, mi hermano, se trancó. Cuando un bien está esterilizado, no puede dar fruto, no puede tener hijos. Así es en el espíritu. Si tú estás esterilizado y no hay en ti, mi hermano, ese corazón abierto a Jesús, mi hermano, que tú estás caminando bien, que tú estás cabal, entonces no puede haber fruto. No puede haber bendición. Así que para que se pueda empezar a ver los frutos, tienes que pagar el precio. Tenemos que empezar a vivir en ayuno, en el espíritu. Si tú no lo puedes hacer completo, hazlo por el tiempo que tú puedes, pero haz un esfuerzo. Empezamos a pagar un precio. No siempre estemos en la carne, no siempre estemos, mi hermano, en el teléfono. Aparte un tiempo para Dios y vas a ver que ese precio que tú pagas va a valer la pena, porque más bendiciones te va a dar Dios que lo que te puede dar un teléfono, que te puede dar una televisión, que te puede dar en una fiesta, en una playa. Va a haber más bendiciones que vienen del cielo. Un poquitico de peso que tú le des a Dios te cambiará tu vida para siempre. Pero tenemos que empezar, mi hermano, a hacer un cambio. Si no, te vas a quedar donde tú estás. Ya vive. Si no, nos vamos a quedar en un solo nivel. Y por más que le pidamos a Dios, quiero un trabajo, quiero un carro, quiero una mejor casa, mi hermano, te vas a quedar ahí, porque no estás pagando un precio. Solamente estos son para los valientes. Dice la palabra que los valientes lo arrebatarán. Dice la palabra, los que pagan el precio, aquellos que se atreven a seguir las instrucciones de la palabra, son los que arrebatarán la bendición. Así como Cornelio. Y dice que automáticamente, cuando el predicador hablaba, recibió el poder de Dios. Ellos hablaron lengua, se levantaron con el ministerio. Ahora más puertas se le abrieron, ahora fueron más bendecidos, ahora el Espíritu de Dios estaba con ellos. Ahora cuando ponían manos sobre los enfermos se sanaban, cuando oraban por las tías se sanaba. Ya cuando el diablo quería arrebatarle su bendición por otro lado, ellos oraban por sanidad, se sanaba. Ya el diablo no tenía potestad sobre su finanza, no tenía potestad sobre su tía, su abuela, su madre, porque ahí había poder de Dios y había sanidad en su boca, había poder en sus labios. Cuando ellos ataban al diablo, se ataba, porque ahí se manifestó Dios. Fueron revestidos con poder, con autoridad. Y eso es lo que tú has perdido. Eso es lo que hemos perdido porque somos alcahuetos, porque la pasamos más que todo en el teléfono, mi hermano. Nos pasamos más que todo en otra cosa. Entonces por eso es que se te enferma la tía, se te enferma el tío, porque en vez de tú estar clamando por ellos, tú estás perdiendo el tiempo. Por eso es que el diablo te exprime tu finanza y viene y nos subes de nivel espiritual, y cada día tienes más sueño, cada día tienes más cansancio, y después no quieres orar. Pues claro, le hemos dado libertad al diablo. Te tiene, mi hermano, el diablo gobernado. Pero mira Cornelio, un varón que estaba pagando un precio, hermano. Yo sé que la carne le decía, mira, come, tienes hambre. Pero él decía, yo voy a seguir orando porque yo necesito buscar más de Dios. Y por mentalidad que Cornelio tenía, fue el que le abrió a él las bendiciones que vive. Y a su nombre. Lo que Dios quiere hoy, mi hermano, es que nosotros nos levantemos espiritualmente. Empecemos a hacer cambio en nuestras vidas. No es necesario que tú hagas un giro de un día a la mañana,
pero dedica tal vez unos 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que esté en tu capacidad, dáselo a Dios, sea que tú estés cantando una alabanza, sea en oración. Y cuando vengas a ver, mi hermano, cada vez que tú le dedicas más tiempo a Dios y cada vez que te involucras más en la iglesia, cuando están clamando que un día de ayuno, un día de oración, hazlo, y vas a ver cómo unidos, no solamente yo sé que voy a recibir, sino que tú también te revestirás con el poder de Dios. Y vas a ver cómo Dios te levantará de allí. Cómo las puertas de ti que el diablo se ha metido se le van a cerrar y no va a poder entrar. Porque así como Cornelio logró llevar la victoria, logró que la bendición esté sobre su casa, sobre lo suyo, y logró que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque era un hombre de ayuno y oración que vive. Así que, mi hermano, queremos que nuestro nombre esté escrito. Queremos, mi hermano, que alcanzar bendiciones en la tierra. Empecemos a ponernos cabal con Dios, que lo que está escrito en la Biblia, cúmplelo. Que si de verdad, mi hermano, Dios te dice, mi hermano, tenemos que diezmar. Dios te dice, apártate del pecado, vas a tener que dejar de pecar. Dios te dice, mira, ponte en oración, ponte en oración. Ya dejemos, hermano, de jugar, dejemos de estar en dos caminos, dejemos de, porque si te van a hacer algo y tú no lo haces, tú estás en rebeldía. Aunque no necesariamente te levantes contra mí, pero si te manda a hacer algo y tú no lo estás haciendo, tú eres un rebelde que vive. Nos estamos rebelando contra la instrucción de la palabra, pero si se hace y nos unimos juntos, tendremos la victoria. Así que pongámonos de pie, mi hermano, pidámosle perdón a Dios y empecemos a ponernos más en cuenta con Dios en este día. Levante sus manos. Padre de los cielos, mira a tu pueblo, Señor. Yo te pido que en este día, Padre, todo el que no se ponga en cuenta contigo, no está puesto en cuenta contigo. Yo te pido, Padre mío, que todo esquema de maldición en este día se rompa en el nombre de Jesús. Que todo esquema, Padre mío, de perder el tiempo, de alejarnos de ti, de ya no clamar, de ya no ayunar, de no hacer nada, en el nombre de Jesús, Padre mío, se rompe ese esquema, esa maldición, ese cansancio, ese sueño, esa dejadez, ese conformismo. En este día se cae en el nombre de Jesús. Yo te pido que tu iglesia, Padre mío, en este día se sumerja, que tu iglesia en este día se levante, que tu iglesia en este día, Jehová, empiece a buscar más de tu presencia, de tu poder, de la autoridad, de la unción, para que juntos podamos ser rescatados por ti y estar, Padre mío, agarrados de tu mano, y que recibamos las bendiciones que están en los cielos para nosotros. Que no nos perdamos, Padre mío, ese regalo espiritual por nuestro conformismo o por nuestra dejadez y enfriamiento espiritual. En este día, que tu fuego y tu poder abunde en nosotros y podamos levantarnos cada día con más unción, autoridad, poder, que tú nos abras puertas, que tu bendición fluya sobre nuestros hijos, nuestra familia, para que el diablo no arrebate nuestra paz ni nuestra bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración por aquellos que están en las redes sociales, los que quieren aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador. Yo les presento un Cristo, mi hermano, que te puede levantar, te puede abrir puertas, te puede restaurar de donde tú hayas caído. Solamente ven a Dios, acércate a Él. Yo no sé de qué religión tú seas o a qué Dios tú le sirvas, pero la palabra a mí me dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es a través de su Hijo Jesús. Así que si tú aceptas al Hijo, tú automáticamente te ganas el cielo, porque ahora separas al Padre, y las bendiciones que Cristo tiene preparado para ti, para los tuyos, lo vas a poder ahora recibir. Cornelio era un varón que no conocía a Jesús, era un italiano romano. Solamente ellos aprendieron tal vez de lo que le habían enseñado en la escuela, de la palabra, pero no tenían a Jesús todavía, las escrituras del Nuevo Evangelio o del Nuevo Testamento. Pero cuando ahora Cornelio acepta a Cristo como su único Señor y Salvador, podemos ver aquí que recibe el poder, recibe la bendición, recibe autoridad. Y eso es lo que Dios te quiere dar el día de hoy para ti. Así que si tú lo aceptas conmigo, repite esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Yo te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor. Yo te pido, Padre, que yo pueda alcanzar tu misericordia,
porque ahora yo testifico que tú, a través de ti, Jesús, puedo yo, Señor, alcanzar el cielo, porque te has levantado de los muertos, y al levantarte tú me levantarás a mí el día de mañana y moraré contigo en la gloria eterna, siguiendo tus ordenanzas y tus estatutos. Ayúdame, Padre, a serte fiel. Ayúdame a serte íntegro. Ayúdame a ser un hombre o una mujer espiritual. Ayúdame a estar en ayuno siempre, en buscar tu presencia, en hacer cabal contigo en lo que tú pidas de tu palabra, para poder alcanzar la bendición tuya. Te lo pido, Señor, lléname de esa gloria. En el nombre de Jesús, levántame de toda cadena y de todo sufrimiento del enemigo. En este día me declaro libre y sano, porque por tus llagas he sido curado. En el nombre de Jesús me levantaré. Amén. Si usted ha hecho esta oración, hermano, bienvenido a la familia espiritual. Yo soy el evangelista Jorman Quintero. Estoy trabajando aquí en la iglesia de Hermosa del Gran Yo Soy, en la 72 Leaf Avenue. Tenemos culto todos los sábados y todos los domingos en Central y Long Island de Soho County a las 7 de la noche, todos los sábados y domingos. Después de las 7 tenemos poderoso culto en la 72 Leaf Avenue. Si usted está cerca, estamos en diámetro que puede llegar y gozarse con nosotros. Los invitamos, los amo en el amor de Cristo. Sigamos adelante y bendiciones. Y la iglesia, vamos a hacer una oración para despedir este culto. Levante sus manos, Padre de los cielos. Mira a tu pueblo, Señor, yo los bendigo. Yo te pido que tu mano de poder esté sobre ellos, que tú donde quiera que tú los lleves, Padre, que sea tu bendición con ellos, que Señor, toda esta predicación, Padre, que ellos se la lleven al corazón, que el que esté diezmando lo siga haciendo, y el que no lo está haciendo, Padre, que se ponga en cuenta para que siga recibiendo, Padre, la bendición que está en los cielos, y no estanque las bendiciones que tú tienes para ellos. Así como te fijaste en la limosna de Cornelio y viste que era justo, así yo te pido, Padre, que cuando tú veas que tus hijos son cabal contigo, tú accedas a la bendición para que ellos sean más llenos de tu poder y tu bendición. Así yo te pido, Padre, que todos aquí seamos llenos, seamos cabal, para que podamos cada día ser bendecidos por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Dios, mi hermano. Y hasta aquí me despido. Dios me los bendiga. También a los amigos por las redes sociales y la iglesia. Bendiciones.